un estado especial de conciencia. O sea, es como que nuestra conciencia se tiene que elevar a un nivel superior al del común y solamente así se puede alcanzar este real conocimiento. Y mientras que ellos podían vivir ese estado especial de conciencia, el resto de la gente no. O sea, los cristianos de ese momento parecía que eran gente inferior por su forma de pensar. Y el resto de la gente solamente podía alcanzar esa realidad mediante figuras, mediante imágenes y sombra de lo que realmente era la realidad. Dice que el mito de la caverna de Platón, un filósofo, es como, el filósofo griego, es como una forma de entender esta gnosis. Ellos veían, habían como personas cautivas dentro de una caverna y solamente no podían moverse ahí, y las imágenes que ellos veían eran una sombra de una fogata que estaba prendida, y que ellos, esa luz de la fogata proyectaba una sombra, y eso es lo que ellos veían. Mientras que las personas que realmente podían liberarse de eso y podían ver la realidad eran las personas que alcanzaban este conocimiento. Es como una figura para interpretar esto. Sus sistemas de creencias se basa que en el principio existía la fuente primordial, lo que también le llaman el Uno o el Dios Supremo, del cual emanaba todo. Una de estas emanaciones o entidades divinas, o también ángeles, que ellos también usaban esta palabra para eso, era la sabiduría. Y producto de que esa sabiduría se aleja de esta fuente o de este Uno, se desprendió de sí un Dios menor al que ellos llaman Demiurgo. Quizá esto los que van al liceo en algún momento cuando tuvieron filosofía lo vieron. Tranquilos que no es una clase de filosofía, pero sí necesitamos entender algunas cosas para entender cómo Pablo habla y qué es lo que Pablo está expresando en esta carta. Ese Demiurgo quiere decir artesano. Y aprovechándose del resto de las emanaciones, es que él crea el mundo, es decir, la materia, lo físico y dentro de eso al ser humano. Por eso, para los gnósticos, nuestro Dios, Jehová, el que venimos estudiando desde Éxodo, desde Génesis, es un Dios falso en sus creencias. Porque el Uno, la fuente, no es el que creó el universo, sino que de esa fuente salió uno que sí creó la materia. Entonces, ahí ya empieza la primera gran contradicción. Y nosotros tenemos en Génesis capítulo 1, versículo 31, que estos versículos o estas frases que dice que Dios vio todo y era bueno, cada vez que creaba algo se repite. Y en el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno, pero no solamente bueno, sino bueno en gran manera. Entonces Dios afirma, lo que yo creé realmente es bueno y es bueno en gran manera. Y esto ya va en contra de lo que esta gente enseñaba. Para los gnósticos, el cuerpo del ser humano era como una cárcel material donde queda atrapado el neuma, o sea, el espíritu, por lo cual la máxima aspiración que puede tener la humanidad en su forma de pensar es restablecer esa conexión con el Uno, y todo esto es posible para ellos mediante este proceso de hipnosis o de estado especial de conciencia. Pero por sí solo, este estado especial de conciencia no alcanzaba, sino que necesitaban a un mensajero de luz, el cual con sus enseñanzas iba a guiar y ayudar al ser humano a llegar a ese estado de conciencia. Es por eso que para ellos Jesucristo es uno, solo uno, de varios mensajeros de luz, pero todos coinciden que para ellos es el más importante. Y lo llaman Salvador no en consecuencia o en razón a su pecado, sino Salvador a que Él sanaba. Nosotros sabemos por los evangelios que Jesús, además de enseñar la palabra, también hacía milagros y sanaba a la gente. Y por eso en esa palabra soter, que lo involucran en Salvador, liberador y sanador, es que ellos consideraban a Jesús como un mensajero de luz. Para ellos, Cristo no salvaba a nadie, sino que ellos mismos tenían que entrar por las enseñanzas de Jesús en ese estado de conciencia y así poder liberar su espíritu. Entonces, vemos muchas contradicciones a lo que dice la palabra de Dios en todo esto, y por eso me parecía pertinente que nosotros entendamos todas estas cosas para después comprender lo que el apóstol Pablo nos está explicando en la carta de Colosenses. En conclusión, esta gente niega que Dios es el creador del universo y afirman que todo lo material, o sea, el universo y la materia, es algo malo. Afirman que solamente lo espiritual es bueno. Niegan que Dios se hizo carne y que Jesús nació en carne. Niegan que Jesús creó el mundo, lo material y al hombre. Pero sin duda, lo más relevante o lo más grave de toda esta falsa doctrina que ellos estaban enseñando es negar la divinidad de Cristo. Esto quiere decir que Jesús no es Dios. Ellos estaban diciendo eso.
Entonces lo primero que hace el apóstol Pablo, antes de expresarse en contra de todas estas doctrinas, pone un cimiento firme y es decir, Jesucristo es Dios. Eso es lo que vemos y lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo sabemos que Pablo está combatiendo falsa doctrina? Y eso lo vamos a ver más adelante, pero es en el capítulo 2 donde Pablo reiteradamente está diciendo, por ejemplo en el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Se ve que esta gente tenía una forma muy persuasiva de convencer o de tratar de imponer su argumento. El versículo 8 del capítulo 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y después más adelante en el versículo 18 del mismo capítulo Pablo dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ellos entrando en este estado especial de conciencia, veían cosas o pensaban cosas que solamente en su mente se les ocurría y decían que eso venía de Dios. Y todo esto es lo que Pablo está haciendo frente al momento de exponernos su palabra en Colosenses. Habiendo hecho esta introducción, ahora sí vamos a lo que nos toca para hoy. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Los invito a todos a abrir ahí. Vamos a leer los versículos del 15 al 23. Recuerden que ellos veían cosas en su forma de pensar por esas imágenes o por esas sombras, la gente que realmente no había liberado su espíritu, según ellos. Es por eso que el apóstol Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Una vez que entendí esto, pude entender mejor lo que Pablo está diciendo acá. Son pasajes muy conocidos, pero son la base o una de las bases de las doctrinas de nuestra fe. Jesucristo es Dios. Y eso es lo que Pablo quiere hacer énfasis principal en este pasaje. Del versículo 15, comenzamos, Él es la imagen del Dios invisible. Esta palabra imagen viene de la palabra griega eikon, que significa reproducción o réplica, y hace referencia, entre otras cosas, a un sello, a un troquel con el que se marcaban las monedas, hasta el día de hoy con lo que se hace. También esta palabra imagen, en un concepto matemático que quizás los que fueron al liceo se acuerdan de las funciones, todos, yo estoy padeciendo un poco eso, pero tenemos los dos conjuntos, digamos, el conjunto del dominio y el codominio, y hay elementos dentro de un conjunto y elementos dentro de otro conjunto. Y si ustedes ven, sale una flecha, por ejemplo, del 1 al 4, entonces podemos decir que el 1 es preimagen del 4 y el 4 es imagen del 1. Y si el 1 no tiene imagen, o sea, si el 4 no estuviera ahí, esa flecha no fuera a ningún lado, entonces decimos que no es función. Pero es importante poder entender eso. Y me lleva a pensar en una forma bien gráfica de que Cristo realmente es Dios y que el uno sin el otro no pueden existir. Ambos son Dios en la misma esencia, en la misma sustancia. Y Cristo está reflejando a Dios, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por ejemplo, acá en Juan.
Todos conocemos muy bien estos versículos de Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y más adelante en Juan capítulo 10, el mismo Señor Jesucristo hablando dice, yo y el Padre uno somos. Toda la gente de ese momento, los judíos, incluso aún sus discípulos, no entendían cómo ese Mesías, ese Jesús que estaba frente a ellos, era el mismo Dios hecho carne. Felipe, Juan 14, Felipe le dice al Señor Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Realmente pienso en Nicodemo cuando él le dice, reconocemos que vos venís de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces. Y fue uno de los pocos que tuvo la luz de ver al Señor Jesús como ese Mesías, pero también como ese Dios creador, como ese Dios que tenía el poder de hacer los milagros. Era algo muy fuerte y es interesante que no siempre Jesús decía yo soy el Mesías. Es al final quizá de los evangelios que podemos ver cuando Pilato le dice vos sos el que ha de venir. O cuando la mujer le dice esperamos a uno que va a venir, Jesús le dice yo soy. No podemos nosotros dudar de que Jesús realmente es Dios. Y si estás en esta mañana en este lugar y tenés esa duda, deseo con todo mi corazón que el Espíritu Santo pueda abrir tus ojos para entender que necesitas a Cristo para llegar a Dios. Pablo también hablando acerca del Evangelio de la gloria de Cristo en 2 Corintios, habla de este concepto de imagen, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio era la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? En la faz de Jesucristo, en Cristo. Cristo estaba proyectando la gloria del Padre, de ese uno, de esa fuente que ellos consideraban. Cristo estaba mostrando la verdadera gloria de Dios. Por lo tanto, los apóstoles exponen y nos enseñan frente a esta herejía de los gnósticos que existe un solo Dios y Él creó todo lo que existe, que Jesucristo es la imagen de ese Dios y que ese Dios es Jesucristo. Jesucristo es Dios hecho carne, Jesucristo es eterno y Jesucristo manifiesta la gloria de Dios Padre. Y eso es lo que el apóstol quiere decir con que Él es la imagen del Dios invisible. Todas estas cosas. Seguimos adelante, el versículo 15 y el 18 usan esta frase, el primogénito. En el 15 el versículo dice el primogénito de toda creación y más adelante el 18 dice el primogénito de entre los muertos. Esta palabra primogénito viene de la palabra griega protokos y hace referencia al principal o al de más alto rango. No es una referencia en tiempo o en cronología, sino al primero en jerarquía y autoridad. Y el ejemplo más claro de esto es Jacob con Esaú. Todos sabemos que Jacob venía ahí colgado de la patita de Esaú y que nació después que él. Pero todos sabemos que esa herencia o esa autoridad, esa bendición de la familia cayó sobre Jacob. Y este es el ejemplo mejor para poder entender qué significa el primogénito. Sabemos que Jesús no fue el primero en tiempo físico acá en la tierra. Y sabemos que tampoco fue el primero que murió y que resucitó, por decirlo de una forma, porque Él hizo milagros resucitando, por ejemplo, a Lázaro o a otros tantos en los evangelios. Pero es el que tiene esa autoridad de poder sobre todas las cosas. O sea que Cristo es el protocolo de toda la creación y Cristo es el protocolo de entre los muertos. Esto quiere decir que Cristo es el supremo de toda creación y el supremo de la muerte y la resurrección. 1 Corintios 15:20 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y eso es lo que
el apóstol no quiere decir con que Él es el primogénito en todas las cosas. Los siguientes versículos 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y lo que el apóstol repite y nos quiere dejar en claro es que Cristo creó todo, que Él es preeminente sobre todo, que Él es antes de todo y que en Cristo todas las cosas permanecen. Si sacás a Cristo de esta ecuación del universo, de la materia, del mundo, de lo físico, de lo visible y de lo invisible, todo se caería. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está mostrando. Pensando en lo que ellos enseñaban, en que Cristo era un ser creado y que Cristo era un mensajero de luz, el apóstol Pablo le está diciendo, no es así. Cristo creó todo y todo está sujeto a Él. Lo que se ve y lo que no se ve, lo terrenal y lo espiritual, todo se rinde ante la autoridad de Cristo. ¿Recuerdan esta imagen? Cuando viene el endemoniado, se acerca a Cristo y dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Los mismos demonios que estaban dentro de este hombre, a los gritos, te ruego que no me atormentes. ¿Qué tienes conmigo? O sea, no puedo estar cerca tuyo. Tu autoridad es suficiente contra mí. Puedo gobernar este cuerpo, pero no puedo tener dominio sobre vos. La persona del Señor Jesús, la presencia del Dios mismo en la tierra fue lo que hizo estragos en ese mundo espiritual de las tinieblas mientras que Él caminó. Jesús no necesitaba hablar para que un demonio se manifestara. Jesús no necesitaba tocar a alguien para que se sanara. Cuando el centurión le dice, solamente di la palabra y basta. Jesús, dando su palabra de vida, la gente volvía a la vida. La gente sanaba. Y sus enseñanzas fueron sin igual, a tal punto que afectaron el mundo desde ese entonces hasta acá y lo seguirá haciendo hasta su eternidad. Cristo es preeminente sobre esas emanaciones que ellos hablaban. Esto lo veíamos en Efesios 1, 19 al 22, cuando decía, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. En el capítulo 2 más adelante dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo es su cabeza también. Cristo venció sobre ellos en la cruz del Calvario y hoy tiene toda autoridad dada por Dios. El mundo espiritual es real. Quizá tú no lo ves. Quizá lo ignorás o quizá lo querés ignorar. Así como nosotros hoy de mañana estamos acá adorando a nuestro Dios con todo nuestro corazón, en gratitud al Señor, así hay otras personas que no lo hacen a veces a la luz. Y eso también es interesante. Gente que practica el Umbanda, gente que practica religiones que no van conforme a la luz de Cristo. Por lo general siempre lo ves de noche poniendo una velita en la calle. ¿Por qué no lo hacen a la luz? Cristo es luz y las tinieblas no pueden hacer frente a la luz de Cristo. Pero así como nosotros hoy estamos acá, ellos hoy están en ese lugar, cautivos en su mente, porque todavía no han visto la luz del Señor Jesús. Y Cristo está diciendo, sobre eso yo también ya vencí. Conocemos historias de muchos hermanos que por alguna razón, antes de conocer al Señor, vivían estas realidades. Incluso personas que tenían un espíritu inmundo adentro, que después que Dios las hizo libres, realmente dicen, yo no quiero volver atrás porque sé lo que es. Cristo en la cruz venció sobre toda potestad del infierno, sobre Satanás mismo y sobre cualquiera que se quiera levantar en el nombre o en contra del nombre del Señor Jesús. Cristo es sobre todos ellos. Y eso lo tenés que tener claro. Y si por alguna razón Satanás
está tratando de hacerte frente como hijo de Dios, tenés que tener claro que el nombre que es sobre todo nombre está a favor tuyo. Y que la sangre del Cordero fue derramada en esa cruz y es capaz de perdonar todo pecado y también de hacer libre a cualquier persona que invoque su nombre. A veces como hijos de Dios ignoramos el poder que está a nuestro favor. Es real, somos humanos, somos débiles, somos materia, somos algo físico y del polvo vinimos y al polvo vamos a volver. Pero mientras que tengamos vida, la sangre de Jesús está a nuestro favor. Ellos han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, dice Apocalipsis. Tú y yo tenemos poder en el nombre de Jesús, no por nuestros méritos, sino porque hoy a la diestra del Padre está Jesús intercediendo por ti y por mí. Ya no como un bebé que vino al pesebre, sino como el Todopoderoso que resucitó y que venció la muerte y que está diciendo: yo ya pagué por los pecados de Elías. Mi nombre y mi persona es garantía de la salvación de Elías. Y eso, como hijos de Dios, tenemos que tenerlo claro. En Él somos más que vencedores. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice su palabra. Necesitamos saber que hay un poder sin igual a nuestro favor. El poder del nombre sobre todo nombre, que es el del Señor Jesucristo. Amén. Ahora pensemos en esto, que aunque parte de esa gente o parte de esos seres, Lucifer, una tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios, y aún el hombre en el huerto del Edén se rebeló contra Dios, ¿cómo Cristo en su misericordia sigue sosteniendo todas las cosas? A mí eso me llama la atención. Un Dios creador que tiene poder para hacer así, destruir todo. ¿Cómo aún en su misericordia y en su gran amor no decide destruirnos a nosotros y aún así nos sigue sosteniendo? ¿Cómo podría sostenerse todo si sacamos a Cristo del medio de todo esto? ¿Has pensado que Cristo te sigue sosteniendo en esta hora? ¿Has mirado para atrás y te has examinado? ¿Y has visto de dónde Dios te ha sacado? Y como buenos chanchos que volvemos a nuestro lodo, es como que nos volvemos a ese lugar y aún así en su misericordia Cristo nos sigue sosteniendo. En Él subsisten todas las cosas, aún tu vida y mi vida. Aún nuestra vida de pecadores redimidos, Cristo la sigue sosteniendo. ¿Te das cuenta de lo que Cristo está haciendo? Aún en el día de hoy. Andamos en automático, nos levantamos, salimos a trabajar, salimos a estudiar, venimos a la iglesia. ¿No te detuviste a pensar que Cristo te está sosteniendo hoy? ¿Que durante la noche no te pasó nada? ¿Y que su promesa se cumple? ¿No se dormirá el que te guarda? Mientras vos estás ahí descansando, Cristo, Dios, el Todopoderoso, está velando por ti y por mí. Él nos sigue sustentando. Hay que ser agradecidos por esto. Hebreos 1, lo conocemos muy bien este pasaje. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No sabemos a ciencia cierta si Pablo fue o no el autor de la carta a los Hebreos, pero si no lo fuese, otra persona distinta a Pablo está diciendo exactamente lo mismo. Cristo es el todo en todo. Versículo 18 también dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. Cristo es el arque de la iglesia. Esta palabra principio o esta palabra arque significa principio, fundamento o comienzo. Y todos sabemos que Cristo se lo anunció a los discípulos cuando estaba hablando con Pedro, cuando le preguntan: ¿quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la respuesta de Pedro. Y Jesús le dice: bien has dicho. Y le contesta: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Podemos ser millones,
o podemos ser uno solo en este lugar. Pero el infierno no va a prevalecer sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. No hay poder alguno creado o que se quiera crear que pueda contra el nombre del Señor Jesús y contra su iglesia. Podemos estar pasando momentos difíciles. Podemos pasar momentos, aún por el nombre de Cristo, complicados, como el apóstol Pablo es el mejor ejemplo. Apedreado, azotado. Yo no sé si podría resistir. Pero este hombre fue un ejemplo de que todo lo que predicó lo vivió. Perseguido por causa del evangelio, casi muerto. Y aún así se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Nada puede prevalecer contra el propósito de Dios en tu vida. Aún ni contra ti mismo. Si vos te querés alejar del Señor, el Señor en su misericordia te va a tener a sus pies. Dios nos trae a Él o por la vía del amor o por la vía del dolor, y eso lo sabemos muy bien. Y si vos sos duro, el Señor es más duro. Y si vos sos amoroso, el Señor aún es más amoroso. Cristo es la cabeza de la iglesia, es decir, Jesús es la fuente de toda verdad. Ellos decían que existía una fuente. Bueno, Pablo les está diciendo, Jesús es la fuente de toda verdad, de todo conocimiento, de toda sabiduría, y es quien dirige a su iglesia. Y eso es interesante que lo tengamos claro. No es nuestra iglesia, no es la iglesia de algunos, es la iglesia de Cristo. Y por su gracia nosotros tenemos la posibilidad de ser parte. Él es la cabeza de la iglesia. Y Él es la cabeza de cada miembro de la iglesia. Por eso a Él respondemos y por eso a Él le decimos Señor. Y llegará el día que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Amado, nosotros hoy tenemos el tiempo y esa dispensación que Dios nos permite voluntariamente decir, Señor, reconozco que tú eres mi Dios. Pero que no sea tarde cuando tengas que doblar tus rodillas delante del trono celestial y tu destino sea el infierno por no haber creído. La palabra dice que el que no cree ya ha sido condenado. Eso lo dice Juan. Es Jesús hablando. Pero el que cree en Cristo tiene vida eterna. Si no crees en el Señor Jesús, si no crees que Jesús es Dios, tu estado hoy es el de condenación eterna. Y para eso vino Cristo, a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿qué hace Cristo como cabeza de la iglesia? Y no vamos a leer todos estos pasajes, porque son varios. Esto lo recuerdo que cuando estábamos estudiando el capítulo o el pasaje paralelos en Efesios también lo compartí, pero me hacía recuerdo a estos versículos. Cosas que Cristo hace, no es Cristo un adorno ahí arriba y nosotros estamos acá. No, Cristo está haciendo cosas por su iglesia hoy. Cristo gobierna y salva a su iglesia. Cristo amó a su iglesia y también lo estudiamos en Efesios. Cristo santificó a su iglesia y la sigue santificando. Cristo cuida y sustenta a su iglesia. Cristo equipa y edifica a su iglesia. Cristo confirma y aumenta a su iglesia y Cristo da testimonio de lo que ha de venir a su iglesia. No son pocas las cosas que Cristo sigue haciendo hoy por su iglesia. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y lo estudiamos en Efesios también, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esta palabra plenitud viene de la palabra pleroma, y viene del verbo plero, que significa llenar. Cristo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este término pleroma era usado por los gnósticos para referirse a los poderes divinos que ellos creían que eran repartidos en las diferentes entidades y emanaciones de Dios. Ellos creían que estos seres llenaban todas las cosas. Y Pablo les está diciendo absolutamente no. La plenitud de Dios está solamente en Cristo Jesús.
Y como leímos en Efesios, Cristo lo llena todo en todo. No hay ningún ser espiritual que pueda llenar algo. Es Cristo el que lo llena todo en todo. Y eso es lo que el apóstol Pablo les quiere decir. Todo lo que ustedes están diciendo, todos esos argumentos o todas esas atribuciones a esos seres, solamente y en verdad se encuentran en Cristo Jesús. Versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las cuales están en la tierra como en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, ¿de qué paz nos habla el apóstol? Primeramente, paz con Dios. Esto lo estudiamos cuando estudiamos Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Más adelante, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos para su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Una de las cosas fundamentales que Cristo vino a hacer a este mundo, como Dios hecho carne, fue reconciliarnos con Él. Desde el pecado, desde que entró el pecado en este mundo, nuestro estado natural, desde que somos concebidos, es el de ser enemigos de Dios. Ah, pero Él era tan bueno. Sí, pero es enemigo de Dios. Y las personas en su mayor mérito, no, yo soy una buena persona, trato de ayudar, ofrendo en las iglesias, ayudo a mi vecino. Está bien, hacelo. Pero tu estado natural, tu condición que no va a cambiar, al menos que Cristo Jesús la cambie, es sos enemigo de Dios. Es interesante que nadie nos enseña a mentir, ni a pegar, ni a robar. Eso viene adentro nuestro. El egoísmo lo vemos en los niños al toque. Y a algunos como que nos cuesta desprendernos de eso, ¿no? Pero el niño, todo mío, esto es mío. Y si te pega, no te pide perdón. Y algunos tenemos 32 años y seguimos la misma. Pero eso viene impreso en nosotros. Nadie nos enseña a hacer eso. Nadie les enseña a nadie a matar. Ya Caín mató a Abel por envidia. Eso está impreso en el ser humano a causa del pecado. Y eso es lo que Cristo vino a cambiar, si es que tú dejas que Cristo transforme tu vida. Y en segundo lugar, esta paz, también lo estudiamos en Efesios, que entre dos pueblos hizo uno solo y lo hizo solo para Él. Esto lo estudiamos en Efesios capítulo 2. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y es por eso que en el capítulo 4 el apóstol nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de esta paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En Cristo no hay ninguna distinción. Todos los que estamos acá y los que no estamos acá, que somos hijos de Dios, somos uno en Él. La unidad es fruto de la paz que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario. Tenemos que aprender a mirarnos entre nosotros como Dios nos miró en la cruz. Amados, somos uno. Es difícil sobrellevar al día, ¿verdad? Voy a poner yo como ejemplo. Todos tenemos nuestras complicaciones. Todos en nuestra humanidad tenemos nuestros grises, nuestros blancos y nuestros oscuros. Pero en la cruz de Cristo todo eso queda
de lado y somos uno en Él. Los hermanos de las asambleas, los bautistas, los menonitas y los itas que quieras agregar. A veces nos jactamos de que tenemos una sana doctrina, y no lo digo por nosotros, lo digo cada grupo, no, nosotros predicamos la sana doctrina. Y a la luz de Cristo, ¿quién tiene la sana doctrina? A la luz de la verdad de la palabra de Dios, ¿quién tiene la sana doctrina? Y para empezar, si no podés tolerar a tu hermano que has visto, ¿cómo vas a amar al Dios que no viste? Si no estás entendiendo que tu hermano y vos son uno en el Señor, ¿cómo pensás que Dios te va a aceptar? No hay distinción en Él. No hay distinción alguna en Él. Las bendiciones que en su principio eran pensadas para el pueblo de Israel, a causa que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, nosotros fuimos hechos hijos de Dios, con las mismas bendiciones de Cristo. Y para terminar este estudio del día de hoy, versículos 21 al 23. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Y recordemos esto, la carne, la materia era algo malo para ellos. Entonces el apóstol Pablo resalta que fuimos reconciliados en el cuerpo de carne, de materia del Señor Jesucristo, por medio de la muerte, para, y esto me encanta, presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros en la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y nosotros cantamos este pasaje de la palabra de Dios en Judas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Para presentarnos sin mancha. ¿Quién puede estar acá en pie y decir, yo no tengo nada que me avergüence? No hay una mancha en mí que si me miro a la luz de Cristo me avergüence. Aún así, la obra redentora de Cristo es, presento a mi cuerpo, presento a mi iglesia delante del Padre, limpios, santos, sin mancha, sin arruga, sin defecto, sin nada que pueda ser motivo de acusación, porque mi sangre ha limpiado todo pecado. Y esa es la obra que Cristo está haciendo. Y un día, cuando estemos todos juntos delante de Él, vamos a poder ser esa novia perfecta, santa, sin mancha, delante de Él. A pesar de nuestras equivocaciones, errores y horrores, no hay algo que se pueda decir de nosotros en presencia del Padre por los méritos de Cristo en la cruz. Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nada ni nadie puede acusar a un escogido de Dios en presencia de Jesús. Y tristemente vivimos en un cuerpo mortal que está esperando el defecto de nuestro hermano para marcarlo. Todos, aún el más bueno, el que menos juzga, el más simpático, el más amoroso, todos sin excepción, buscamos un defecto de nuestro hermano para decirle, te equivocaste. Mirá si Cristo hubiese hecho eso con nosotros. La medida de comparación delante de Dios en un plato de la balanza es la perfección de Jesús, y es Cristo mismo. Y del otro lado estamos nosotros. Y aunque juntemos a todos los que nos llamamos hijos de Dios, en ningún momento vamos a pesar más que Cristo. En ningún momento.
Podés juntar al mundo entero, los que son salvos y no salvos. Y dentro y delante de la ley perfecta de Dios y su justicia perfecta, nadie de nosotros va a pesar más que Jesús. Cristo es la vara de medida para todos nosotros. Y eso tiene que ser un motivo para mirarnos a nosotros mismos. Puedo entender algunas cosas a la hora de funcionar que son necesarias conforme a la palabra de Dios, porque es la misma palabra de Dios que lo dice. Pero a la hora de poner un valor, el valor tiene que ser la sangre de Jesús sobre tu vida y sobre mi vida. Nadie vale más en el reino. Todos somos comprados por la misma sangre y por el mismo precio. Por eso Él nos puede presentar sin mancha, con alegría, delante de su gloria. En este tramo de la carta, el apóstol Pablo lo que quiere enfatizar es que Jesucristo es Dios. No podés vivir o no podés hacerte llamar cristiano si no reconoces que Jesucristo es Dios. Tristemente, estas filosofías del gnosticismo han entrado en las iglesias. Al punto tal que hay gnósticos cristianos dentro del pueblo judío, que ellos se creen que son cristianos y por eso se identifican como cristianos, y también en el resto de las denominaciones. Y no podemos pensar que alguien en el mundo se va a salvar sin reconocer que Cristo es Dios. Ya hay cosas que son tarea del Espíritu Santo y de Dios. ¿Cómo Dios va a hacer para que su palabra, más allá de los que se levanten y vayan, como los hermanos que sabemos que están dando una pelea importante en la obra, en países donde gobiernan otras religiones? ¿Cómo Cristo haga entender que Él es Dios? Eso no entra en mi mente. Pero lo que tengo claro es que la salvación es por fe en Cristo Jesús. Y así fue antes de Cristo. Los que vinieron antes de nosotros miraban hacia la cruz y sabían que iba a venir un Mesías. Y los que hoy estamos acá después de Cristo miramos hacia esa misma cruz. Y sin esa cruz no podemos ser salvos. No podés tener dudas de que Cristo es Dios. Y que Jesucristo fue ese hombre de carne que Dios usó para reconciliarnos con Él. Ahora la pregunta es, ¿qué o quién es Jesús para ti y para mí? Porque la imagen que vos tengas de Jesús puede ser una imagen perfecta, conforme a la palabra de Dios, o una imagen muy distorsionada. Y lo más lindo de esto es que a Jesús no le importa tanto lo que vos creas de Él, porque Él es, Dios es, y no va a cambiar lo que Él es por lo que vos y yo pensemos de Él. Dios es sobre todo. Pero a nosotros como seres humanos, como creación y como hijos de Dios, sí nos va a cambiar muchísimo nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar, cuál sea la mirada que tenemos de Cristo. Si Cristo solamente es tu rueda de auxilio, cuando estamos mal en las malas, Señor, ayúdame, como Pedro, seguramente estemos más tiempo sumergidos en el agua, tratando de respirar un poquito, a estar viviendo la plenitud de Cristo. Si tenés la imagen de Cristo como ese bebé en el pesebre, que ahora se viene la Navidad y todos somos cristianos, y todos te dicen Feliz Navidad, gloria a Dios en las alturas. Si tu imagen sigue siendo esa del Señor Jesús, yo quiero decirte que en breve Cristo viene pronto, revestido en un cuerpo, glorificado, con todo su poder, a buscar a su iglesia y lo va a gobernar sobre este mundo. Y ya no va a ser ese bebé lindo, precioso, que se porta bien al principio, con el olorcito lindo. Ya va a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores viniendo, y que sus ojos son como llamas de fuego, y de que su boca sale una espada afilada, y Él viene a poner y a reinar sobre el mundo. Entonces, nuestra percepción de Jesús va a cambiar nuestra vida.
Dios nos ayude a poder mirar correctamente a nuestro Señor Jesús. A veces nos familiarizamos rápido entre nosotros y mucho más con el Señor Jesús. Y pensamos que Jesús es, che, amigo, vení, vamos a jugar un fútbol. No, no es así. Sí, Cristo es nuestro amigo, pero Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso no puede ser dudoso para nosotros en esta mañana. Así que Dios nos ayude a poder mirarle correctamente, poder mirarle como es, poder darle valor y el valor suficiente y necesario a quién es Él, y no solamente quién es Él, sino a toda la obra que hizo Cristo por nosotros. Si vos negás a la persona de Cristo, también estás negando las obras de Cristo. Y sin Cristo la ecuación no tiene solución. Si sacás a Cristo de tu vida, si saco a Cristo de mi vida, si saco mi mirada de Cristo, mi vida va a ser un rotundo fracaso. Y lo puedo decir porque cuando saqué mi mirada del Señor, estaba peor que Pedro. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a mirar a la persona de Jesucristo como es. Amén. Oramos. Señor, te agradecemos por tu grandeza, te agradecemos porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te agradecemos porque todo se sujeta a ti, Señor, y no hay nada que pueda ir en contra de tu autoridad en este mundo, en este siglo y en el venidero, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tener, Señor, acceso a ti. Gracias porque hoy estás intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos sigues sustentando a pesar de nosotros mismos. Gracias, Señor, porque tú has limpiado, lavado, Señor, nuestras ropas en la sangre de Jesús. Gracias. Ayúdanos a poder caminar en pos de ti con un corazón sincero. Fortalécenos, Señor, en nuestras debilidades. Sosténnos, Señor, con tu mano de poder y que nuestro espíritu, Señor, sea alentado por el tuyo, por tu palabra, por tu verdad. Y Padre, si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce, que tú puedas abrir su corazón y sus ojos a la luz de tu palabra y de tu verdad. Gracias, Señor, por esta iglesia, tu iglesia.